El diablo no te teme por lo que haces, te teme por lo que eres. Y por eso trabaja día y noche, sin descanso, para que tú nunca lo descubras. Piénsalo por un instante. Has orado durante años, has ayunado, has ido al templo, has llorado en el altar, has puesto tu mano sobre la radio cuando el predicador oraba, y sin embargo, algo dentro de ti sigue sintiéndose derrotado. Las mismas batallas regresan, la misma enfermedad vuelve a tocar la puerta, la misma deuda te quita el sueño de madrugada, y en el silencio de la noche, cuando nadie te ve, una voz te susurra que quizá tú no eres suficiente, que quizá Dios escucha a otros pero a ti no, que quizá naciste para vivir así, apenas sobreviviendo. Hoy quiero decirte algo que va a incomodar a más de uno. Esa voz miente. Y no solo miente, tiene un propósito muy específico. El enemigo no te ataca porque seas débil. Te ataca porque eres peligroso. Te ataca porque en el momento en que descubras quién eres realmente en Cristo, se acabó su reino sobre tu vida. Por eso su estrategia número 1 nunca ha sido hacerte pecar. Su estrategia número 1 ha sido mantenerte ignorante, mantenerte viviendo como mendigo cuando en el cielo ya está firmado que eres heredero. Durante demasiado tiempo te enseñaron a rogar por cosas que ya son tuyas. Te enseñaron a suplicar por una victoria que ya fue ganada hace 2000 años en una colina llamada Calvario. Y esa pequeña diferencia, esa palabra que casi nadie te explicó, es la diferencia entre vivir vencido y vivir venciendo. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que viene va a sacudir todo lo que creías saber. Y antes de seguir, hazme un favor. Si alguna vez has sentido en tu corazón que fuiste creado para algo más grande que esta derrota, escribe la palabra creo aquí abajo. Quiero saber cuántos están listos para despertar. Aquí está el giro que cambió mi vida y que va a cambiar la tuya. Estás viviendo derrotado, no porque Dios te haya abandonado, sino porque no sabes quién eres. La derrota casi nunca es un problema de poder, es un problema de identidad. Deja que te explique. Imagina a un príncipe, hijo del rey, heredero legítimo de todo el reino. Imagina que ese príncipe, siendo apenas un bebé, es robado del palacio y criado en la calle. Crece pidiendo pan, crece durmiendo en el frío, crece pensando que su destino es la miseria. No porque haya perdido su sangre real. Su sangre sigue siendo real. La corona sigue esperándolo. El palacio sigue teniendo su nombre grabado. Pero él vive como mendigo, porque nadie le dijo la verdad de quién es. Eso. Hijo de Dios. Eres tú cuando no conoces tu identidad. No perdiste tu herencia. La ignoras. No te falta poder. Te falta revelación. El enemigo no puede quitarte lo que Cristo ganó para ti, porque no tiene la autoridad legal para hacerlo. Lo único que puede hacer es convencerte de que nunca fue tuyo. Y mientras tú le creas, seguirás viviendo en la calle con la corona a pocos metros. La iglesia tradicional, con toda su buena intención, muchas veces te enseñó a enfocarte en lo que te falta. Te enseñó a mirar tu debilidad, tu indignidad, tu pequeñez. Y sí, en la carne eres pequeño, pero tú ya no vives en la carne. Cuando naciste de nuevo, algo legal ocurrió en el mundo espiritual. Dejaste de ser esclavo. Fuiste adoptado. Tu nombre fue cambiado de víctima a vencedor, de huérfano a hijo, de deudor a heredero. Y Kenyon lo decía de una manera que nunca olvidé: el creyente que conoce sus derechos en Cristo deja de mendigar y comienza a ocupar el lugar que la sangre ya le compró. La oración deja de ser el llanto de un inferior que ruega a alguien lejano. La oración se convierte en un hijo que se acerca al Padre para hacer valer lo que el pacto ya garantiza. Repite esto en tu corazón.
No soy lo que mi enfermedad dice. No soy lo que mi cuenta bancaria dice. No soy lo que mi pasado dice. Soy lo que la sangre de Cristo dice que soy. Y en el momento en que esa verdad deja de ser una frase bonita y se convierte en una convicción, el infierno tiembla, porque acabas de descubrir quién eres. Ahora bien, yo no te pido que creas esto porque suena bien. Te pido que lo creas porque está escrito. Vamos a la palabra. Porque toda revelación verdadera tiene que descansar sobre la roca de la Escritura y no sobre la emoción de un momento. Abre tu corazón a Isaías, capítulo 53, versículo 5. Dice así en la Reina Valera: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Detente en las últimas palabras. Por su llaga fuimos nosotros curados. No dice seremos curados. No dice tal vez algún día, si es la voluntad de Dios, en un futuro incierto, seremos curados. Dice fuimos. Tiempo pasado, obra terminada. Cuando el profeta escribió esto, faltaban 700 años para la cruz. Y aún así, el Espíritu Santo lo puso en tiempo pasado, porque delante de Dios ya estaba hecho. Tu sanidad no es una posibilidad que estás esperando, es una compra que ya se realizó. La pregunta ya no es si Dios quiere sanarte. La pregunta es si tú vas a recibir lo que ya te pertenece. Ahora sube conmigo al Nuevo Testamento, a Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 24, el apóstol Pedro, que vio a Jesús con sus propios ojos, escribe: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Fíjate bien, Pedro toma la profecía de Isaías, escrita siglos antes, y la sella con una palabra todavía más contundente: fuisteis. Ya está hecho lo que Isaías anunció como futuro. Pedro lo declara como historia cumplida. Entre la profecía y el apóstol está la cruz. Y en la cruz, todo cambió de tiempo verbal. Dejó de ser promesa para convertirse en propiedad. Y ahora ven al corazón de la victoria. A Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Escucha lo que hizo Jesús en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Entiendes la magnitud de esto? En el mismo lugar donde parecía que el diablo ganaba, Jesús lo desarmó por completo, lo despojó, le quitó las armas, y no lo hizo en secreto, lo exhibió públicamente, como un general romano que arrastraba a sus enemigos derrotados por las calles para que todos vieran quién había ganado. El enemigo que hoy te amenaza es un enemigo que ya fue vencido, desarmado y humillado hace 2000 años. Cuando te ruge sin dientes. Cuando te amenaza sin autoridad. Su único poder sobre tu vida es el poder que tú le concedes por ignorancia. 3 pasajes, 3 testigos. Isaías te dice que fue provisto. Pedro te confirma que ya está hecho. Y Pablo te revela que el enemigo ya fue desarmado. La palabra no te está pidiendo que consigas la victoria. La palabra te está anunciando que la victoria ya te fue entregada, firmada con sangre, y que ahora te toca creerla y ocuparla. Y aquí es donde quiero llevarte más profundo, a un detalle que la mayoría nunca escuchó desde el púlpito, porque cuando entiendas esto, no vas a poder volver a orar de la misma manera. Cuando Jesús estaba en la cruz, en sus últimos momentos, la Biblia dice en Juan, capítulo 19, versículo 30, que exclamó 2 palabras: consumado es.
En nuestro idioma suena a un suspiro final, casi a una rendición, pero Jesús no habló en español. En el idioma original, en griego, Él gritó una sola palabra, tetelestai. Y esta palabra tiene una historia que te va a estremecer. En el mundo antiguo, tetelestai era una palabra del comercio y de los tribunales. Cuando un deudor pagaba por fin su deuda completa, el prestamista tomaba el documento que registraba lo que se debía y escribía sobre él una sola palabra, tetelestai, pagado por completo, saldado, no queda nada pendiente. También los siervos la usaban cuando terminaban una tarea encomendada, para reportar a su señor la obra que me diste. Tetelestai, está terminada. Y en el templo, cuando un sacerdote examinaba un cordero y lo hallaba sin mancha, perfecto para el sacrificio, declaraba tetelestai, es perfecto, cumple con todo. ¿Entiendes lo que Jesús gritó desde la cruz? No dijo, estoy acabado. Dijo, la deuda está pagada por completo. Dijo, la tarea que mi Padre me encomendó está terminada. Dijo, el sacrificio es perfecto y cumple con todo. Tu deuda de pecado, tetelestai, la enfermedad que te tocaba a ti, tetelestai, la maldición que venía sobre tu familia, tetelestai, la factura fue clavada en la cruz y encima de ella se escribió con sangre pagado por completo. Y déjame añadir una capa más, porque la sanidad tiene su propia historia escondida en el cuerpo de Cristo. Antes de la cruz, a Jesús lo azotaron. Los romanos usaban un látigo terrible, con varias tiras de cuero, y en la punta de cada tira ataban trozos de hueso y de metal afilado. Ese látigo no golpeaba, desgarraba. Cada golpe abría la carne. Y no fue un accidente que Jesús pasara por ese azote antes de la cruz. Fue una transacción legal en el mundo espiritual. En su espalda, herida y abierta, se firmó tu sanidad. Por eso Isaías, mirando 2700 años hacia adelante, escribió, por su llaga fuimos nosotros curados. Cada latigazo que rasgó su espalda fue una firma sobre el contrato de tu salud. Él pagó con su cuerpo para que el tuyo fuera libre. Cuando la enfermedad toca tu puerta, tú no estás pidiendo un favor. Estás cobrando una factura que Jesús ya pagó con su propia sangre. Ahora quiero que veas esta verdad con los ojos, no solo con la mente, porque a veces necesitamos una imagen para que la revelación baje de la cabeza al corazón. Imagina a un padre que ama a su hijo que estudia lejos, en otra ciudad. Ese padre trabaja, ahorra y deposita en la cuenta del hijo $1.000.000 para que nunca le falte nada para la comida, para la renta, para los libros, para las medicinas. El dinero está ahí, es real, tiene el nombre del hijo, pero el hijo nunca revisa su cuenta. El hijo vive pidiendo prestado, pasa hambre, tiembla de frío en invierno y llora de noche pensando que su padre lo olvidó. No le falta la provisión, le falta la revelación de que la provisión ya está depositada. Sería justo culpar al padre. El padre ya hizo su parte. El problema no está en la cuenta. El problema está en que el hijo nunca abrió el estado de cuenta que decía saldo disponible. Hijo de Dios, la cruz es tu depósito. Todo lo que necesitas ya fue ingresado a tu nombre. Tu tarea no es rogar por más. Tu tarea es aprender a firmar el cheque de la fe y retirar lo que ya es tuyo. Ahora imagina una sala de tribunal. El juez, con toda su autoridad, ya escuchó el caso, ya golpeó el mazo, ya dictó la sentencia a tu favor. El veredicto está firmado, sellado y archivado. Y sin embargo, tú sigues afuera del tribunal, de rodillas, rogándole al portero que por favor interceda para que tal vez, algún día, el juez considere tu caso.
Pero tu caso ya fue ganado, el veredicto del cielo ya salió. La justicia divina ya declaró: este es mi hijo. Redimido, sanado, perdonado, libre. Cuando el enemigo te acusa, tú no discutes con el acusador. Tú presentas la sentencia, le muestras el veredicto firmado con la sangre del Cordero. Y ante ese documento, la acusación no tiene jurisdicción. Y mira esta última escena. Un policía de tránsito se para en medio de una avenida enorme. Es un hombre, tal vez pequeño, tal vez cansado. Camiones gigantes se acercan a toda velocidad. Él, con una sola mano en alto, los detiene a todos. ¿Por qué se detienen esos camiones que podrían aplastarlo? No por la fuerza de su brazo. Su brazo no podría detener ni una bicicleta lanzada con ganas. Se detienen por la autoridad que ese uniforme representa. Detrás de su mano levantada está el peso de toda la ley, de todo el gobierno, de toda una nación. Él no ruega que los camiones se detengan. Él lo ordena, porque conoce la autoridad que respalda su palabra. Así te ves tú en el mundo espiritual cuando conoces quién eres. No le ruegas a la enfermedad que se vaya, le ordenas, con la autoridad del nombre de Jesús respaldándote. No le suplicas al miedo, lo despides, porque detrás de tu mano levantada está el trono del cielo. Y mira una escena más, porque esta define quién eres cuando pisas este mundo. La palabra dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20, que somos embajadores en nombre de Cristo. Piensa en lo que es un embajador. Un embajador vive en tierra extranjera, muchas veces rodeado de un idioma que no es el suyo, de costumbres que no son las suyas, a veces en medio de un país hostil. Y sin embargo, ese embajador no se somete a las leyes de la miseria de ese lugar. ¿Por qué? Porque él no representa su propia fuerza, representa a toda su nación. Cuando el embajador habla su patria. Cuando el embajador pide, no mendiga, exige en nombre de un reino entero que lo respalda. Si alguien lo toca, no toca a un hombre solo, provoca a una nación completa. Así vives tú en esta tierra. Eres ciudadano del cielo, embajador de un reino que no puede ser sacudido. Caminando por un mundo que no es tu hogar final, no te sometes a la economía del temor. No te doblegas ante el clima espiritual de este lugar. Tú traes contigo la atmósfera del cielo, y donde tú pones el pie, el reino de tu Padre te respalda. Y aquí tenemos que hablar claro, porque hay dos formas de vivir la fe, y una de ellas te ha mantenido derrotado por años. La forma antigua te enseñó a rogar: Señor, si es tu voluntad, tal vez, si te place, cuando tú quieras, ojalá algún día me toque a mí. La forma antigua vive esperando, siempre esperando, con la mirada puesta en un futuro que nunca llega. La forma antigua mira la enfermedad y dice: ¿quién sabe por qué Dios lo permitió? Mira la deuda y dice: hágase su voluntad. Resignada, la forma antigua confunde la resignación con la humildad y la duda con la reverencia. La forma nueva no es arrogancia, es fe basada en un pacto. La forma nueva también dice: hágase tu voluntad. Pero primero va a la palabra para descubrir cuál es la voluntad de Dios. Y cuando encuentra escrito: por su llaga fuimos nosotros curados, entonces deja de preguntarse si Dios quiere sanar, porque ya lo dijo. La forma nueva no ruega por lo que ya fue provisto, lo recibe. La forma nueva no vive esperando la victoria, vive desde la victoria. No pelea para ganar, pelea desde una posición donde la batalla ya fue ganada en la cruz. ¿Ves la diferencia? El mendigo pide en la puerta y no sabe si le abrirán. El hijo entra a la casa y toma del refrigerador, porque es su casa y es su padre.
El mendigo espera. El hijo posee. El mendigo dice quizá. El hijo dice amén. ¿Qué quiere decir así es? Así sea. Ya está hecho. Durante años te vistieron de mendigo y te dijeron que eso era humildad. Pero la verdadera humildad no es rechazar lo que Dios te dio. La verdadera humildad es creer lo que tu Padre dijo y honrarlo tomándolo como verdad. Deja de orar hacia la victoria. Empieza a orar desde la victoria. Esa sola frase, si la dejas entrar a tu espíritu, va a transformar cada oración que hagas por el resto de tu vida. Ahora, seamos honestos. Si todo esto ya es tuyo, ¿por qué a veces no lo ves? ¿Por qué la enfermedad sigue ahí? ¿Por qué la cuenta sigue en rojo? Aquí es donde el enemigo hace su trabajo más sucio. Y tienes que conocer sus mentiras para no volver a caer en ellas. La primera mentira es esta. Tal vez Dios te mandó esto para enseñarte algo. Suena espiritual, suena humilde, pero es veneno. Dios no necesita enfermarte para hacerte santo. Así como un buen padre no le rompe las piernas a su hijo para enseñarle a tener paciencia. Santiago, capítulo 1, versículo 17. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Si es enfermedad, si es opresión, si es muerte, no vino del Padre de las luces. Vino del ladrón que, según Juan, capítulo 10, versículo 10, solo viene para hurtar, matar y destruir. No le atribuyas a Dios la obra del enemigo. La segunda mentira es esta. Tal vez el sufrimiento te hace más humilde, más profundo, más cercano a Dios. Escúchame bien, Dios puede usar tu dolor. Es verdad. Porque Él es tan bueno que saca luz de la oscuridad. Pero que Él use el dolor no significa que Él lo envió. Que un padre consuele a su hijo después de una caída no significa que el padre lo empujó. El enemigo quiere que confundas la misericordia de Dios que te sostiene en el valle con una supuesta voluntad de Dios de mantenerte en el valle. No es lo mismo. Y sé lo que estás pensando. Estás pensando, pero yo siento el dolor. La factura es real. El diagnóstico está en el papel. Y tienes razón. Los síntomas gritan. La cuenta bancaria grita. El cuerpo grita. Nadie te está pidiendo que niegues los hechos. Te estoy pidiendo algo más alto, que reconozcas que hay una verdad por encima de los hechos. El hecho dice enfermo. La verdad dice, por su llaga fuimos nosotros curados. El hecho dice deuda. La verdad dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta. Los hechos pertenecen al mundo que se ve. La verdad pertenece al mundo que lo creó todo. Y lo que se ve está sujeto a lo que no se ve. Cuando tú te pones de acuerdo con la verdad de Dios, por encima del hecho del enemigo, los hechos empiezan a cambiar para alinearse con la verdad. Así funciona el reino. Entonces, ¿cómo se camina en esto? Porque no basta con emocionarse un domingo. Hay que aprender a vivirlo cada día. Y te voy a dar la práctica exacta. Lo primero es renovar tu mente. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra transformar en griego es la misma raíz de metamorfosis, la que usa el gusano para volverse mariposa. Tu vida no cambia por un golpe de suerte. Cambia cuando tu mente se renueva con la palabra, hasta que empiezas a pensar de ti mismo lo que Dios piensa de ti. Llena tu mente de quién dice Dios que eres, día tras día, hasta que la vieja imagen de mendigo muera y nazca la imagen del Hijo. No esperes sentir que eres hijo antes de creerlo. La fe no funciona así. Primero decides creer lo que está escrito, y con el tiempo el sentimiento sigue a la fe, como el vagón sigue a la locomotora.
Muchos viven derrotados porque quieren sentir primero para creer después. Y por eso nunca arrancan. Invierte el orden. Cree la palabra hoy. Aunque tus emociones todavía no hayan alcanzado la verdad, ellas van a llegar. Y si caíste ayer, si volviste a hablar derrota, no te condenes ni te rindas. Levántate hoy mismo. Abre la boca y vuelve a confesar la verdad. Renovar la mente no es un evento de un día, es una decisión que se toma cada mañana, hasta que la verdad de Dios sea más real para ti que el reflejo del espejo. Lo segundo es confesar en voz alta. Tus palabras tienen poder. Kenyon lo repetía sin cansarse: el creyente es lo que la palabra dice que es. Tiene lo que la palabra dice que tiene. Y puede hacer lo que la palabra dice que puede hacer, pero solo lo posee de verdad cuando lo confiesa con su propia boca. Lo que confiesas es lo que posees. Deja de confesar tu derrota. Deja de decir siempre me pasa lo mismo. Esta familia es de enfermos. Nunca voy a salir de esto. Cada vez que dices eso, firmas con tu boca el contrato del enemigo. Empieza a confesar: soy hijo de Dios. Soy sano por sus llagas. Soy cabeza y no cola. Soy libre en el nombre de Jesús. Lo tercero es hablarle al problema. No solo hablarle a Dios del problema. Jesús lo enseñó en Marcos, capítulo 11, versículo 23. Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, lo que dijere le será hecho. Fíjate, dijere a este monte. Le habló al monte. Muchos pasan la vida solo hablándole a Dios de la montaña, cuando Dios les dio autoridad para hablarle a la montaña de parte de Dios. Levántate y dile a tu situación lo que la palabra declara sobre ella. Y lo cuarto, ora desde la victoria y no hacia ella. Antes de ver el cambio, da gracias como si ya lo tuvieras, porque en el mundo espiritual ya lo tienes. Esa es la fe que agrada a Dios, la que celebra la respuesta antes de verla con los ojos, porque la fe, hijo de Dios, no es lo que casi siempre te dijeron. La fe no ruega, la fe recibe, la fe no espera, la fe declara, la fe no duda, la fe descansa. La fe no mendiga a la puerta. La fe entra como hija a la casa del Padre. La fe no mira la tormenta y tiembla. La fe mira la tormenta y ordena calma. La fe no pregunta si Dios quiere. La fe ya leyó lo que Dios dijo y actúa. Levántate del suelo donde el enemigo te tuvo arrodillado. No en adoración, sino en derrota. Levántate y sacude el polvo de la mentira. Tú no eres un mendigo esperando migajas. Eres un hijo sentado a la mesa. Tú no eres una víctima esperando el próximo golpe. Eres un vencedor en Cristo Jesús. Tú no vives pidiendo permiso para respirar. Vives con una herencia firmada con la sangre del Hijo de Dios. El infierno apostó todo a que tú nunca leyeras el testamento. Apostó todo a que murieras creyendo que eras pobre, cuando el cielo te declaró rico. Apostó todo a tu ignorancia. Y hoy, con cada palabra que has escuchado, esa apuesta se está cayendo a pedazos. Hoy despiertas. Hoy recuerdas quién eres. Hoy la corona regresa a la cabeza del hijo que fue criado como mendigo, pero que siempre tuvo sangre de rey. Y ahora te dejo con una pregunta que va a mantenerte despierto esta noche. Si ya tienes la identidad, si ya tienes la herencia, si ya tienes la autoridad firmada con sangre, entonces existe una llave, una sola llave, que abre la puerta entre lo que ya es tuyo en el cielo y lo que finalmente lo ves en la tierra. Millones de creyentes tienen la herencia, pero mueren sin usar esa llave, porque nadie se las mostró. ¿Cuál es esa llave? ¿Qué es exactamente lo que hace que lo que ya te pertenece por derecho,
por fin se manifieste delante de tus ojos. Eso es justo lo que quiero revelarte en el próximo mensaje. Porque sin esa llave, todo lo de hoy se queda guardado en el cielo sin bajar a tu casa. Así que quédate cerca. No te vayas lejos. Si algo aquí tocó tu espíritu, si sentiste que Dios te estaba hablando directamente a ti, escribe amén en los comentarios. Fuerte, como una declaración de fe. Y comparte este mensaje con alguien que necesita recordar quién es en Cristo, porque tal vez tú seas la voz que Dios usa para devolverle su corona. Nos vemos en el próximo. Y hasta entonces, camina como lo que eres, un hijo del Rey.